Buenas noches, hermanos. Nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por una semana más. Y como esta es la última semana de abril y como iglesia estamos en el mes de la familia, yo quisiera predicarles nuevamente o hablarles un poco de la familia que Dios quiere que seamos en esta tierra. Yo quiero que vayan conmigo en sus Biblias. En Génesis capítulo 2, dos versículos nada más vamos a leer en esta noche para que podamos tener un poquito más de tiempo referente a la reflexión de la familia, que es muy importante para todos, para mí, para usted, para aquel que nos escucha. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de ahí usted pasa al versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Con esto, hermano, estamos viendo que nosotros tenemos que ir al principio. Y cuando hablamos del principio, estamos hablando del libro de Génesis, donde habla Dios de la creación del hombre y de la mujer. Y cuando hablamos de la creación del hombre y de la mujer, y Dios los une, ahí es donde surge el matrimonio, ¿sí? Y del matrimonio surge naturalmente la familia. Entonces podemos decir que Dios es el creador de la familia. Nada más que hoy en día se le ha permitido al mundo y se le ha permitido al diablo mismo destruir las familias. Entonces, cuando hablamos de la destrucción de las familias, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar, ¿sí?, algo para volver a renovar, para volver a decir que todavía hay familias que aman y adoran al Señor, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿existe algo para construir hogares sólidos y sanos? La respuesta es sí. Hay un manual de vida, ¿sí? Hay un manual de vida que es la Biblia. La Biblia es ese manual, es importante que nosotros tenemos que leerlo. Si queremos que nuestras familias estén unidas, si queremos que nuestras familias estén sólidas, si queremos que nuestros hijos crezcan sanos, hay un manual y muy bueno: la Biblia. ¿Saben que eso lo podemos comparar con algo? Por ejemplo, cuando nosotros compramos un electrodoméstico, algo para la casa, y todos los electrodomésticos, como vienen empacados, todos traen adentro un manual. Y normalmente nosotros, como a veces creemos que lo sabemos todo, no sacamos ese manual y lo leemos antes de poner a trabajar ese aparato electrónico o electrodoméstico, sino simplemente lo sacamos de su paquete y lo ponemos a trabajar, y cuando tiene fallos, entonces nos damos cuenta que era necesario leer el manual. Así pasa en la vida del matrimonio, así pasa en la vida donde padres e hijos tienen que relacionarse, tienen que comunicarse y tiene que haber una buena educación. Pero cuando surgen los problemas dentro de la familia, entonces nos preguntamos, ¿cómo resolver esto? ¿Tiene solución esto de esposo y esposa o padres e hijos? Sí tiene solución, claro que sí. Y la solución es el manual
que es la palabra de Dios. Y este manual nos dice que en el principio creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó y los puso en el jardín, y ahí él estaba constituyendo un hogar. Y al momento que Dios estaba formando un hogar, entonces él iba a suplir sus necesidades. Y yo quiero hablarle en esta noche de tantas las necesidades que Dios suplió al ser humano ahí. Les quiero hablar nada más de 4. Hay muchas más, pero de 4. El primero, número 1, suplió lo material. Y cuando hablamos de suplir lo material, estamos hablando del alimento, porque la Biblia dice que el Señor lo puso en un huerto donde tenía toda clase de árbol y sus frutos eran deliciosos para comer. O sea, en otras palabras, la comida, el alimento estaba garantizado en ese momento que Dios los estaba poniendo allá. Entonces significa también que le estaba dando un huerto para que lo trabajara y para que lo cuidara. Y estaba hablando también de que iba a haber un trabajo en ese huerto. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice el día de hoy a los varones lo que tenemos que hacer. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que en pocas palabras, Dios nos está diciendo que nosotros los varones tenemos que llevar el sustento a casa. Dios nos está diciendo también en este momento, como tenemos que ganar ese sustento con el sudor de nuestra frente, y de lo que ganemos, no podemos gastar también más de lo que ganamos. Entonces ahí viene una buena administración en lo que es en el hogar. Porque si no lo hacemos, vamos a tener problemas económicos. Seguimos con la parte material. Y en esa parte material viene también algo de los padres hacia los hijos. Los padres llenan a sus hijos de ropas, juguetes, electrónica. Y creen esos padres que lo que le dan a sus hijos es algo de lo mejor. Y a veces hacemos mal. Les voy a leer, hermanos, el doctor Augusto Curi, muy conocido como psiquiatra, como teólogo, habla mucho sobre el cómo educar, el cómo enseñar a nuestros hijos. Y él, cuando habla de padres a hijos, dice estas palabras que les voy a leer. Dice: los buenos padres, dentro de sus recursos, se cargan de satisfacer los deseos de sus hijos, mejores fiestas, mejores regalos, y lo que pidan los hijos se los da. Lo que el hijo quiere es un hogar placentero, un hogar tranquilo, donde la familia anhela estar juntos. En algunos hogares modernos, hoy en día, parecen hoteles. Nada más se llega a dormir,
porque cumplimos todo el día con el trabajo, con la escuela, con la vida social y llegamos a dormir a casa. Pero como hay lo material y pensamos que con lo material estamos haciendo felices a nuestros hijos, entonces los hijos piensan y sienten de otra forma. Ahora, él decía con los otros tipos de padre, él hablaba con los padres buenos y hablaba de los padres brillantes. Ahora, un padre brillante da a sus hijos algo incomparable y eso no se puede comprar. Su ser, su historia, sus experiencias, sus lágrimas, su tiempo. Y cuando tienen medios económicos, da regalos a sus hijos, pero no los alimenta con lo que es el materialismo. Y digo, escribe bien, piensa bien, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Augusto Curi. De acuerdo a nuestro manual, la palabra de Dios, en nuestro hogar, hermanos, es donde debemos encontrar nosotros placer de nuestra vida. No debemos buscar la felicidad fuera de casa. No. Y al esposo yo quiero hablarles que tienen que comprender muy bien a sus esposas. Ser felices en casa. A veces piensan los esposos que comprarle algún aparato de cocina o en el hogar sofisticado a sus esposas, creen que sus esposas se sienten contentas y felices con esos. No, hermanos. La esposa necesita de nosotros en casa. La esposa necesita el cuidado de su esposo. La esposa necesita el tiempo de su esposo. Eso es lo que necesitan ellas. Ellas necesitan la paciencia de su esposo. Necesitan el amor de su esposo. Necesitan ellas que el esposo las tenga. Y en otras palabras, lo que comúnmente podemos llamar aquí en el sureste, nuestras esposas necesitan que nosotros las apapachemos, las amemos, las cuidemos, las protejamos. Y cuando digo eso es porque estoy hablando que el manual de vida nos está hablando, ¿verdad?, que a la mujer la tenemos que cuidar como el pétalo de una rosa. Tenemos que amarla. Es lo que necesita ella. Ella no necesita que usted le compre la mejor cocina, la mejor lavadora o la planchadora moderna. Ella a lo mejor lo que necesita es que usted y yo la ayude a planchar, le ayuda a lavar los trastes, le ayuda a lavar la ropa, a tender la ropa. Ella necesita que usted tenga un tiempo para ella. Así ella se siente amada, protegida. Eso es hablar de las necesidades de nuestros hijos y de nuestras esposas. Ténganlo en cuenta, varón, de un hogar donde Cristo mora.
donde Cristo es la cabeza del hogar. Número 2, el trabajo. Dios puso al hombre en el huerto para que el huerto sea cuidado por él, sea labrado por él. Y eso nos está hablando del trabajo. El trabajo es una bendición grande de Dios. Cuando nosotros trabajamos, nos dedicamos a hacer lo que nos toca hacer en esta vida, llevar el pan a la mesa de nuestros hogares, no tenemos tiempo para estar pensando ociosidades o otras cosas que nos quitan a veces la paz, la tranquilidad de nuestro hogar. Y hablar del trabajo, también nosotros mismos tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a trabajar, en el futuro tenemos hijos que saben lo que es un hogar. Hay casas donde hay, es feo decirlo, pero hay machismo, donde los padres no pueden poner a sus hijos varones a lavar trastes o a barrer, porque dicen que eso es para la mujer. Delante de Dios todos somos iguales, mujeres y hombres. Miren, en el mensaje anterior yo les decía, yo tengo 2 hijas. Y a esas mis 2 hijas les enseñé a hacer las cosas del hogar y hasta cosas que tenía que hacer un hombre. Yo tenía un terreno, una vez las llevo y les digo, aquí hay 50 arbolitos que tenemos que sembrar. Y se pusieron a abrir huecos conmigo. Y ellas aprendieron qué es el campo, qué produce nuestra tierra. ¿Sí? Y ellas aprenden también, y hoy en día que ya son grandes, saben que no tenemos que contaminar la tierra, el medio ambiente. Entonces, de esa forma, de muy pequeñas, hay que enseñarlas a trabajar. Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a trabajar, en el futuro vamos a tener hijos malcriados y rebeldes. Porque hay hijos, hermanos, que de verdad hay hogares donde uno puede estar y llega el hijo, ni las buenas noches o los buenos días o a la hora que esté en ese hogar de visita a alguien, lo dan. ¿Y sabe qué se pregunta la persona que está allá? ¿O qué me pregunto yo cuando estoy allá? ¿Qué educación dio papá a sus hijos? Hay mucho que hacer. Y hay mucho que decir referente a los hijos, a la educación y enseñanza a nuestros hijos. Hay mucho que decir y lo voy a dejar hasta allá, la parte del trabajo. Número 3. Dios dio leyes para obedecer. Y la ley principal que dio Dios es enseñar y educar a nuestros hijos. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 7. Cuando usted tenga tiempo, márquelo
léalo y va a ver qué dice Dios referente a la educación de nuestros hijos. Pero en pocas palabras, lo que está diciendo el Señor en ese libro, en el Deuteronomio, está diciendo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a conocer, a amar a Dios, que es la tarea más importante que tenemos nosotros los padres, de enseñarle eso a nuestros hijos. Y usted se preguntará hoy, ¿a qué edad puedo empezar a enseñar a mis hijos? ¿Desde que son bebés? Desde que son bebés tengo que enseñarlos. ¿Sí? Y puede surgir otra pregunta ya, ¿qué principios debo de enseñar a mis hijos? Wow, ahí sí hay muchísimos. Pero le voy a hablar de algunos que son los principales. Yo creo que los principios que deben saber nuestros hijos hoy en día, una de las cosas tiene que ser la honestidad, que tienen que hablar siempre con la verdad. Tenemos que enseñar también bondad y amor, que ellos tienen que aprender a amar hasta a las personas que no le aman, hasta las personas que les hacen maldad. Tienen que ellos aprender a amarlos y a perdonarlos. Tenemos que enseñarles fidelidad. Y muy poco podemos ver de estas cosas en la televisión. Muy poco se habla de fidelidad. En la televisión normalmente se habla de infidelidad, lo contrario. Otra de las cosas que tenemos que enseñar, y eso creo que le va a caer a muchos de nuestros hijos, es el orden y la limpieza. Sí. La limpieza de la casa, la limpieza del cuarto. No les gusta mucho cuando nuestros hijos que tienen sus cuartos decir, ve cómo está tu cuarto. Sí. Ve cómo está. Yo creo que ahí falla mucho nuestros hijos. Yo cada que veo el cuarto lleno de sin limpiar y todo revuelto, me recuerda antiguamente en mi juventud a una serie que se llamaba El Ecoloco. No veías el lugar donde trabajaba el Ecoloco, era pura basura. Entonces, quiero decir con esto, ¿verdad?, que enseñar a nuestros hijos que la casa se tiene que ver limpia, que si tienen su cuarto, se tiene que aprender a que esté limpio, a ordenar su ropa, a ordenar sus libros, a ordenar sus zapatos, a ordenar lo que tenga que ordenar. Eso también tenemos que enseñar. Y por último, en la parte de obedecer, viene el respeto. Nuestros hijos tienen que aprender a respetar a otras personas y más a sus mayores. Se ha perdido mucho esta parte. La educación hoy en día está terrible referente a esto, pero nosotros, hermanos, como cristianos, que queremos tener hijos buenos, responsables, que amen a Dios, pero también tienen que aprender ellos a obedecer. Tenemos que enseñarle todo esto. Y por último, la disciplina. En el principio fue castigo por la desobediencia.
¿Recuerdan esa parte que Dios cuando les dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás? ¿Sí? Toda falta de respeto a la autoridad debe recibir un castigo justo y adecuado. La Biblia nos enseña en Efesios 6:4, hablando referente a nuestros hijos, dice, criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Hermanos, actualmente la sociedad misma está en contra de la aplicación de disciplina a los niños. Y en nuestro país ya no podemos tocar a un niño en la escuela, porque se les ha enseñado que si nosotros damos disciplina a nuestros hijos, a ellos se les ha enseñado que los están maltratando. En esta parte yo recuerdo una vez en casa de una persona, llegué a visitarlos y esta persona tenía un hijo como de 8 o 9 años. Y yo recuerdo esa parte y nunca se me va a olvidar porque es la parte de la educación a los hijos. Empezó a gritar el niño y mamá le dijo, ya cállate, ven para acá. Y empezó a gritar y cállate. Y yo me encontraba en esa casa en la sala y en la sala había a un lado así, había una mesa alta y el niño gritaba y de repente vino corriendo el niño y se metió abajo la mesa y la mamá lo quería sacar y le dice, salte de ahí, ven, es que vamos a ver esto, salte ahí. No quiero salir. Y la mamá lo quiso agarrar y cuando lo quiso agarrar el niño le gritó y le dice, no me toques porque si me tocas le voy a hablar a la policía que me estás maltratando. Imagínense, hermanos, ese cuadro que se estaba viviendo allá. Y yo sentado viéndolo, de cómo actúa un niño y cómo hoy en día la sociedad le ha metido en mente que maltratamos a los niños, nosotros, dándole disciplina a nuestros hijos. Yo he dicho, ¿a quién le hacemos caso? Si nosotros tenemos un manual de educación y la sociedad tiene otro manual de educación. Si usted me preguntara, hermanos, a mí, ¿a quién le hice caso? Les voy a decir una cosa, yo le hice caso al manual que tengo a la mano, que es la Biblia. Porque hay muchos versículos en la Biblia donde Dios nos manda cómo debemos educar a nuestros hijos. Y uno de tantos versículos, nada más agarré uno que dice en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Se imaginan cómo están los hijos de hoy? ¿Se imaginan a los hijos que chantajean a sus padres cuando no les cumplen lo que quieren y se tiran al piso? ¿Cuántos casos ha visto usted? Yo he visto varios. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, padres de familia, hermanos en la fe, que tenemos que aplicar con amor una disciplina.
Y quiero terminar con estas palabras. Hermanos, Dios desde el principio tenía un modelo de familia. Nosotros fallamos, pero sí podemos regresar a ese modelo. ¿Y saben por qué? Porque hay un manual. Y ese manual para regresar al modelo de vida que Dios siempre ha querido es la palabra, es la Biblia. Amén. Así como están en sus lugares, en sus casas, elevemos una oración en esta noche. Padre, Dios poderoso, hemos leído, Señor, que desde el principio tú creaste al hombre y a la mujer. Tú hiciste la familia, tú eres el creador de la familia, Señor bendito. Por eso es que te amamos, te buscamos, te respetamos, Señor Santo. Y gracias te doy en esta noche, porque las familias, Señor, que están delante de ti, si hemos cometido algún error con nuestros hijos, o hijos han cometido algún error con sus padres, queremos pedirte perdón. Queremos cambiar nuestro tipo de vida delante de ti. Queremos ser diferentes. Queremos ir al manual de la familia. Queremos, Señor bendito, que tú nos enseñes a cómo debemos de vivir como familia, como matrimonio, como hijos. Pero el único que lo puede hacer en nuestra vida eres tú, Señor. Por eso que en esta noche queremos entregar nuestra familia en tus manos. Queremos entregar mi vida en tus manos. Y quiero darte las gracias, Padre, por tus enseñanzas, por tu amor, por tu disciplina, porque nunca nos has dejado, pues porque hasta ahora tú nos has dado como familia lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta noche, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Espero que este mensaje de la palabra de Dios nos sirva para ser mejores cada día como familias. El único aviso que tengo, ¿verdad? Si Dios nos permite, nos vemos el próximo martes por medio de esta manera de comunicarnos que estamos ahora. Bendiciones.